Estamos con la presencia del arquitecto, que es doctor en arquitectura desde Perú directamente, Enrique Landa. Él es profesor del taller de diseño en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del Perú. Por otro lado, ha estado en la Universidad de Buenos Aires, justamente con el doctor Sarkis, haciendo justamente el tema de la investigación proyectual orientado a la vivienda, y también en la Universidad de Buenos Aires en arquitectura sostenible, sustentable. Sé, Enrique, que has sido mucho más, y además has hecho el curso de arquitectura holística también, que costó bastante que enviaran el certificado, pero adelante. Alicia, un gusto verte, vos desde Pinamar. Hola. Mariela, creo que desde el frío, desde Uspallata, o algo así. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver, ya te paso todo a vos y arrancamos un poco con esta excelente exposición de la cultura caral que nos tiene a todo el mundo intrigado. Así que, si querés, activa el micrófono, porque lo tenés silenciado. ¿Cómo no? Nosotros, Perfecto. por favor, si podemos, desactivamos los micrófonos, yo también lo hago. Gracias. Muy bien. Tomo la palabra. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Espero que sea de su completa satisfacción esta exposición. Si hubiera algunas preguntas, bienvenidas para poder hacer algunas respuestas. Sin embargo, vamos a hacer una primera introducción para empezar luego a ver el tema de la presentación de Caral. Ya estamos compartiendo pantallas. Por favor, Sí, se ve. Dale, yo te voy. Sí, está todo bien. Perfecto. Muy bien, entonces voy a hacer una pequeña introducción muy digamos, rápida. El Perú está ubicado en un lugar muy estratégico en relación a todas estas, digamos, culturas pre-incas, y tiene mucho patrimonio cultural a ese nivel, dentro de los cuales el más destacado, el más promocionado durante muchísimos años, el más, diríamos, marketeado a nivel internacional, es justamente Machu Picchu en el Cusco. Pero si nosotros sacamos a Machu Picchu y hacemos a un lado, pues tenemos una riqueza muy amplia en otros lugares que son muy interesantes, que día a día, cada vez que hay nuevas expediciones, nuevos compromisos arqueológicos que se van estudiando, vamos encontrando cosas muy novedosas. Una de ellas destaca mucho Caral. Otra de ellas destaca mucho, por ejemplo, la tumba real del señor de Zipán. Y todas estas culturas están más o menos ubicadas al norte de Lima. Entonces, hoy día vamos a ver un poco lo que es la cultura Caral, una de las más antiguas de Latinoamérica, y también vamos a ver un poco la relación que vienen con las culturas posteriores a la de Caral, pero haciendo una interpretación cósmica donde vamos a poder apreciar un poco más los conceptos de vida que tenían estas culturas con la cosmovisión. Cuando hablamos de una cosmovisión andina prehispánica es porque muchos pueblos estuvieron orillados en la zona andina, ¿no? En los valles donde había mucha fertilidad y condiciones de vida. Pero lo más sorprendente de todo esto es de que Caral es una de las primeras civilizaciones a nivel de toda Latinoamérica que en esa transmisión de tiempo y de caminar que venía el hombre prehistórico y llegó a América, pues se dirigió al sur de América y justamente Caral es una de las civilizaciones más antiguas que se han encontrado a la fecha. Todos nos hemos quedado muy sorprendidos. Lo que sí pasa es de que Caral es un descubrimiento muy corto, apenas unas décadas, que no se sabe todo todavía de Caral. Se siguen encontrando nuevas pistas, nuevos digamos, conceptos de vida,
nuevas formas de vida que tenían esta civilización. Entonces se siguen las expediciones a la fecha, haciendo nuevos descubrimientos sobre esta cultura. Entonces vamos a ver en un orden cronológico, primero la cultura de Caral, y luego Caral como cultura, cómo empieza a digregar esa cultura y a dirigirse a la zona andina, donde es absorbida por la cultura chavín. Chavín es una cultura que vamos a hablar hoy día, muy breve, muy resumidamente, pero puntos muy interesantes desde la cosmovisión. Y también después va a pasar como una influencia de esta cultura desde Chavín. Caral pasa a Chavín, Chavín pasa de la zona andina a la zona de la costa, donde se genera una gran cultura que viene a ser la Mochica Chimú, que está orillada a todo el largo de la costa Pacífico del Perú, que va desde la parte norte del Perú y llega cerca de la frontera con Ecuador actualmente. Digamos, con una cobertura tremenda de territorio. Bueno, entonces, haciendo esta primera interpretación o una pequeña introducción, vamos a ver ahora la génesis de la civilización en nuestro continente. Caral es una de las ciudades más antiguas y se considera una ciudad sagrada por el estilo de vida y de conformación social que tenía esta civilización, que la vamos a ir explicando. Sin embargo, esto no es lo único que nos sorprende. Hay otras cosas más. Si Caral tiene aproximadamente a la fecha 5.000 años, pues en el Perú se han encontrado vestigios de hombres que estaban en una etapa entre nómades y sedentarios desde hace 20.000 a 19.000 años atrás. Y tenemos, por ejemplo, en esta línea de tiempo, tenemos al hombre de Pacaicasa, que tiene 19.000 años antes de Cristo. Y se han encontrado vestigios. No se han encontrado restos óseos de estas personas, pero sí se han encontrado las herramientas, se han encontrado las puntas de proyectiles tallados, se han encontrado huesos y de restos de sus alimentos, de animales, donde ellos han dejado alrededor de esa forma de vida, pues estas reliquias, diríamos, que están en estudio. Y según la prueba del carbono, bota de 19.000 a 20.000 años atrás. Y también, muy cerca a Lima, hay un río que se llama el río Chillón, donde hace 12.500 años se encontró vestigio de un grupo de nómades, pero se encontraron sus instrumentos de percusión, sus lanzas, bifaciales, utensilios, porque ellos también se dedicaban a la pesca en el río y en el mar, porque el río de Chillón desemboca al Océano Pacífico. Y en ese ámbito de vida, hace 12.500 años atrás, se encontró vestigio de seres que vivían en ese lugar. ¿Se dan cuenta qué tan grande estamos hablando en el tiempo atrás, antes de Cristo? Y luego tenemos otro hombre mucho más moderno, que es el hombre de Guitarrero, que está ubicado en la Cordillera Negra de Yungay, que es un paisaje tremendamente impresionante, porque en un lado, a la mano derecha, está la Cordillera Negra, está el valle al medio, y hacia el lado izquierdo está la Cordillera Blanca, llenecita de nieve. Entonces es un contraste de paisaje, cerros que no tienen nieve y cerros que sí tienen nieve. Entonces los que no tienen nieve se llama Cordillera Negra, y al frente de la Cordillera Negra está la Cordillera Blanca, que está cubierta de nieve. Ahí, en ese lugar, se encontró hace 9.500 años antes de Cristo al hombre de Guitarrero, donde aquí ya había fabricado cuchillos con doble filo en la hoja, en forma de puntas, después lanzas y algunos otros artefactos hechos de piedra. En estas culturas no se ha logrado encontrar restos óseos de estos seres humanos, pero sí se han encontrado todos sus instrumentos que ellos utilizaban para sobrevivir. Y muy cerca a Chile, el hombre de Toquepala, hace 9.000
9.000 años antes de Cristo. Toquepala es un lugar que se caracteriza porque ahí están las minas donde se hace una alta producción de cobre. Y en ese lugar se han encontrado pinturas rupestres elaboradas con la cacería de auquénidos, de estos animalitos que son las llamas, las alpacas. Bueno, están registradas dentro de las cuevas donde este grupo humano vivió. Y seguimos avanzando en el tiempo, cada vez acercándonos un poco más a Caral, y se encuentra hace 5.000 años atrás, antes de Cristo, al hombre de Picamachay, que está ubicado en el lugar de Ayacucho. Ayacucho, un lugar ya, digamos, totalmente andino, donde aquí se da, como muestras de lo que se encuentra, fue esqueletos óseos del cuis. Entonces ellos empezaron a domesticar al cuis y también el cultivo de la quinoa y de la calabaza. Ahora, estas culturas son antes de que aparezca en las culturas de Latinoamérica la cerámica. Y la cerámica empieza a marcar el desarrollo de las culturas según la técnica que fueron empleando. Ellos todavía son poblaciones pequeñas o grupos humanos que no conocían todavía la cerámica. No fabricaban la cerámica, aprovechaban los mates, aprovechaban la madera, la misma piedra para poder elaborar sus instrumentos, tanto para la cacería o tanto para poder, digamos, usar como recipientes. Entonces, hemos hecho una introducción en América Latina desde hace 20.000 años atrás. Entonces, después de ese tiempo, como una organización de la civilización, aparece Caral. Acá tenemos una línea de tiempo de civilizaciones donde vemos la prehistoria y la historia. Y aquí, en esta línea central, no sé si ven el mouse, aquí estamos viendo el nacimiento de Cristo. Entonces, antes de Cristo está la cultura Paracas, más atrás está la cultura Chavín, más atrás está la cultura Caral, ¿no? Entonces, la cultura Caral, en la época prehistórica, pertenece a la edad de los metales. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que no interesa ver qué tipo de cerámica usaba Caral porque no la usaba, porque ellos usaban el metal. Sus recipientes eran de metal, no eran de cerámica. Mientras que todas las civilizaciones posteriores a Cristo empieza a aparecer la cerámica y según el tipo de elaboración y técnica de la cerámica empiezan a ser fechados el desarrollo cultural o el tiempo de antigüedad que el carbono empieza a detectar en las cerámicas, digamos, encontradas. Es muy interesante esto porque nos da en una línea de tiempo el potencial de desarrollo que tuvieron estas culturas a través del tiempo y el grado de evolución. Entonces, si hablamos de Caral, 20.000 años atrás estamos en la época neolítica, donde es antes de los metales, y aquí aparece obviamente la pintura rupestre de la que hemos hablado en algunos lugares de Perú. Caral, como civilización, es 5.000 años de la fecha. Por lo tanto, estamos hablando de una cultura, de una civilización mucho más desarrollada que estos grupos, digamos, de nómades que iban, ¿no? Y posteriormente da origen, la cultura Chavín, da origen después de Cristo, está 100 años antes de Cristo, aparece la cultura mochica que les hablé en el litoral pacífico del Perú, al norte de Lima, y donde posteriormente ellos van a ser conquistados por los incas, que los incas están en la Edad Media, corresponde en la historia a la Edad Media, donde los incas conquistan a la cultura mochica y finalmente van a ser después conquistados por la, digamos, conquista española en este territorio. Bueno, teniendo todo este esquema, podemos ubicarnos en el tiempo que Caral está de la fecha para atrás, 5.000 años, que
como civilización es muy interesante, entonces se considera que es en la etapa arcaica. En la etapa arcaica y está en la edad de los metales, corresponde en esa línea de tiempo. Ahora vamos a ver Caral como Caral, ¿qué es? Caral fue descubierta por esta señora que estamos viendo aquí en la foto, es la doctora Ruth Shadi Solís, en donde ella sospechosamente por algunas exploraciones desde 1905 que se hicieron con otros arqueólogos extranjeros, dejaron vestigios de que posiblemente estas pirámides podían ser mucho más antiguas de las que se podrían estimar. Y ella empieza a hacer la exploración. Cuando empieza el proceso de exploración, empiezan a haber algunos puntos muy interesantes que se van descubriendo. Y luego, ella, la doctora Ruth Shadi, empieza hasta la fecha a seguir haciendo exploraciones, organiza varias expediciones y ella actualmente tiene a cargo todas las exploraciones y todos los descubrimientos que se vienen haciendo, todos los registros de exploración. Entonces vamos a ver un poco que esta civilización de Caral tuvo un crecimiento acelerado, desarrolló muy rápido y gracias a una compleja organización social, económica y política que tenía esta civilización. Destacó mucho el diseño planificado y es uno de las primeras civilizaciones que hace el espacio urbano construido con una monumentabilidad tremenda de estas construcciones arquitectónicas piramidales. Estas pirámides tienen un carácter religioso, es muy fuerte la fe religiosa que esta cultura, esta civilización practica. Y en cada estructura de esta pirámide siempre en la parte superior aparece un fogón que ya lo voy a explicar más adelante, está construido de piedra y tiene una característica con una tecnología tremendamente avanzada para la época. Entonces, estos edificios van organizándose en un espacio determinado y bueno, ellos tenían también el conocimiento y el control del tiempo, los cambios de clima, lo sabían, habían ellos acondicionado su hábitat en estas condiciones climáticas y también tenían un registro de la información que son los primeros vestigios que se encuentra de una escritura, digamos, a modo de códigos que estarían manejándose a través de unos hilos con una serie de nudos. Entonces, esta escritura, digamos, anudada en hilos, se llama los quipus, que empieza aquí en Caral y posteriormente va a pasar como un manejo de información a los incas. Pero aquí empieza en Caral. Entonces, también ellos conocían muy bien las condiciones mecánicas de los fluidos, o sea, la hidráulica, las pendientes, la toma de agua, las canalizaciones. Era exactamente como cuando los romanos hacían su ciudad, tenía el mismo concepto. Luego, ellos también realizan el manejo apropiado integral del territorio andino con una estrategia de ir, digamos, aprovechando sus recursos naturales, pero en condiciones de paz, no de conquista, ni de pelea, ni de guerra, promoviendo el intercambio intercultural. Esto es muy importante porque siempre que se habla de un intercambio de mercancías, o es por imposición o porque hubo una guerra y dominó una civilización a otra. En este caso no. En este caso se estaba dando en condiciones de paz. Entonces Caral se caracteriza por eso, porque ellos promueven la sostenibilidad, ellos van a promover la armonía entre civilizaciones, la ayuda mutua entre civilizaciones y la comercialización de mercancías sin guerra en condiciones, digamos, de sostenibilidad y respeto por la tierra. Son los primeros vestigios que se empiezan a interpretar de todo lo que se va descubriendo. Logran el trato armonioso al ser humano, fomentando la ejecución musical y de otras artes, porque se han encontrado flautas,
trompetas y una serie de instrumentos que han, digamos, sido utilizados en ciertas instancias de acuerdo a la religión que ellos practicaban en momentos muy interesantes de los rituales que se daban en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este letrerito, en este aviso que pone la doctora Shadi, menciona como un mensaje y dice, a través de, que Caral, ¿no? A través de la arqueología se tiene que recuperar el conocimiento de cómo se maneja cada territorio. Y pone el ejemplo, ¿los campos hundidos se manejan ahora? No, o muy pocos. ¿Los campos acamellados se manejan donde hay humedales? Tampoco. ¿Las cochas se manejan? Tampoco. Entonces, ellos sabían manejar las tecnologías apropiadas para cada parte del territorio. Ahora pretendemos aplicar un solo modelo de siembra y de aprovechamiento del territorio bajo una sola modalidad. Entonces, por ejemplo, para poder interpretar mejor esto, cuando los campos son hundidos, lo interesante sería hacer islotes para aprovechar la humedad y poder sembrar, pero no desaprovechar ese gran recurso hídrico que tiene esos humedales, ¿no? Cuando, digamos, las cochas son los lugares donde hay, digamos, cercanías a las aguas, abundancia de agua, pues tienen que jalar los canales para poder irrigar o hacer conexiones para que lleguen a los lugares donde tienen, digamos, un alto grado de sequía para poder irrigar. Entonces, ellos manejaban esas tecnologías apropiadas, pero para cada tipo de territorio o de terreno, según el tipo de siembra que iban a realizar, ¿no? Diferenciaban sus condiciones de siembra porque era el alimento importantísimo para que ellos puedan sobrevivir. Ahí empieza la domesticación de muchas plantas, de muchos animales. Bueno, vamos a hablar ahora de la ubicación de Caral. Caral está al norte de Lima. Está en el mismo departamento de Lima, el que estamos viendo aquí, en este mapa central. Y más o menos estamos hablando que la ciudad arqueológica de Caral se ubica al norte de Lima a 182 kilómetros, que eso corresponde más o menos a unas 3 horas de viaje y se puede hacer la visita el mismo día y regresar a Lima el mismo día. Está en el Valle de Supe, a 23 kilómetros al este del Océano Pacífico. Esa manchita roja es Caral. Y la forma de llegar, si uno va por tierra, va por la Panamericana Norte y llega hasta Caral. Luego el clima es cálido desértico, tiene una temperatura media de 19.3 grados centígrados y con días más lluviosos en el mes de marzo. Sin embargo, está a una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar, a orilla del río Supe. Si nosotros vemos el mapa aquí del Perú, pequeño, vamos a ver Lima y la manchita roja es Caral, está bastante cerca. Ahora, hay un hecho muy interesante en la vista de la mano derecha. Lima está acá abajo y Caral está por este lado. Está entre Cerro, que es un valle, donde está el río, Supe, y toda esta zona es una zona agrícola. Pero hay algo interesante. Miren ustedes la magnitud que tiene Caral, ¿no? Caral es toda esta parte donde está la flecha blanca, donde dice Ciudad Sagrada de Caral, pero también Caral no es solamente esto. Caral es la reunión de varios centros poblados de aquella época. Y entonces aquí hay otro, por aquí hay otro, y tenemos otro por acá, el Áspero, donde dice aquí el Áspero pegado al mar. Entonces, son la suma de varios poblados. Lo único que se está excavando es esta ciudadela grande, donde están las pirámides más grandes de Caral. Entonces, hay como 32 asentamientos humanos que todavía no se están revisando. Y hay muchas cosas enterradas, hay muchas cosas que todavía están por descubrir. Recién hace unas décadas se ha empezado a excavar y a reinterpretar la ciudad más grande que es Caral. Pero hay otras también y hay pirámides por otros lados. Eso todavía no se ha visto. O sea, hay mucho todavía por conocer. Bueno,
Esta es la foto del Valle de Caral. Las pirámides están en esta zona, en esta mancha media amarillenta. Y yo voy a destacar algo. Ellos sabían muy bien cómo se ubicaban en el territorio. Entonces, si ustedes ven, las pirámides, hay una gran distancia con el río y el resto, a ambos lados del río, pues son zonas agrícolas que ellos ya dominaban y cultivaban, pero su ciudad estaba protegida en la parte alta del valle. Y luego aquí tenemos todos los poblados que todavía no se han hecho estudios como Caral. Entonces tenemos aquí Áspero, Piedra Parada, Pueblo Nuevo, Miraya, Chupacigarro, Caral, Alpacoto. Todos estos son pueblos muy parecidos a Caral, en menor cantidad de pirámides, pero también las tienen, que todavía faltan estudiar. Es tremendamente grande todo este territorio por descubrir. El Patrimonio de la Humanidad fue declarado por UNESCO el 28 de junio del 2009 en Sevilla. Se reconoce esta distinción considerando su antigüedad, configuración arquitectónica y la gran área urbana que implica 66 kilómetros cuadrados, solamente Caral. Entonces, la civilización de Caral es una población antigua, la más organizada, y quizás esté más o menos por la misma época de Mesopotamia, Egipto, y es mucho más antigua que India, que China, que la Olmeca y Creta. Entonces, esta cultura destaca muchísimo en esa línea de tiempo. Bueno, se están haciendo trabajos de restauración y investigación a cargo de esta arqueóloga Shadi, que estamos siempre atentos a sus nuevos descubrimientos. Esta es la organización, en esta pirámide vemos la organización de orden y vida, donde aparece pues en una pirámide en la parte alta las autoridades civiles, luego vienen los sacerdotes y luego viene la población de soporte. Esta estructura social adquiere una característica muy importante, que de acuerdo al oficio o al tipo de trabajo se adquiere una especialización. Entonces, esta especialización sería, por ejemplo, que para poder subsistir hay gente que se especializa en la pesca, hay otra gente que se especializa en la agricultura, otra gente se especializa en los telares, otra en la orfebrería, en los metales, y otro grupo de gente son los sacerdotes, aparecen las autoridades civiles que empiezan a hacer el ordenamiento de los trabajos, el ordenamiento de la riqueza, la distribución de la riqueza, de producción sobre todo, que eso les permitía acumular y poder seguir negociando o intercambiando con otros poblados en estos ámbitos de conexión y comercio que tenía Caral. La mejor opción que tuvo Caral fue unir la producción de agricultores y pescadores para generar una alimentación balanceada y adecuada, y que esto permita a su vez, digamos, abastecerse, acumular para poder intercambiar con otros poblados. Bueno, aprendieron y manejaron correctamente los recursos naturales básicos, la tierra, el agua, y sobre todo que ellos empezaron a interpretar muy bien un punto que yo lo considero sumamente importante, que muy pocas veces no se entiende, y la verdad que es muy difícil entenderlo cuando se habla de la dualidad, ¿no? La dualidad, por ejemplo, el hombre, la mujer, el día, la noche, lo de arriba, lo de abajo, lo de adelante, lo de atrás, el cielo, la tierra, y esas cosas eran parte de su vida cotidiana, que justamente lo que ellos hacían es buscar un equilibrio para vivir en armonía. Pero ese pensamiento de la dualidad está en todo, y en mucha cultura. Lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, aquí estamos viendo que
Estos asentamientos pues habían hecho una construcción arquitectónica muy interesante a través de unas pirámides escalonadas y tenían siempre en el medio de las pirámides muy parecidas a las aztecas una escalinata que va desde planta baja hasta la parte superior de la plataforma, justo en el medio, en la parte central de la pirámide. Y lo interesante es de que estas pirámides estaban, digamos, ubicadas alrededor de una plaza central, ¿no? Entonces, lo maravilloso de esto es de que los barrios que componían en este trazo urbano siempre había un espacio central donde estas pirámides a lo largo de este territorio se ubicaban alrededor de esa plaza. Y muchas veces había una plaza circular hundida, anexa, como para hacer alguna organización, digamos, muy especial. Aquí vemos que esta división del trabajo que les hablaba incluye no solamente la pesca, la agricultura, el cultivo, sino también la astronomía. Acá viene la parte interesante de la astronomía, porque ellos tenían el control del tiempo y los cambios climáticos también lo conocían. Conocían las plantas medicinales, ¿no? Y también la resistencia y las fibras vegetales y la mecánica de fluidos. Esta calidad de resistencia y las fibras vegetales, ellos la creaban con finalidad de poder generar sus telares, que eran la ropa, la vestimenta que ellos se confeccionaban, y también para confeccionar las redes de pesca. Estas redes de pesca eran muy fuertes, muy resistentes. Y aquí la abundancia del Pacífico era tremenda, que les prometió un desarrollo de vida tremendo y una acumulación de esta producción. Bueno, la religión es una de las condiciones muy interesantes que desarrolla esta cultura, porque fue institucionalizada como instrumento de cohesión y coerción. O sea, la religión era tan fuerte que prácticamente la sociedad en ese momento se sentía comprometida moral y físicamente para poder cumplir su ración de trabajo diaria, y eso va justamente a ir sustentando la fuerza del trabajo organizado y la producción del sistema social se va a fortalecer. Entonces, lo que pasaba era, el que no trabaja te va a ir mal, ¿no? Dios te va a castigar, la religión no te va a salvar. Tú tienes que cumplir con tu religión para ser próspero y ser bueno. Y entonces eso era lo que pasaba en aquel momento. La religión muy fuerte y la llevaban como un principio organizado para siempre cumplirla. Aquí tenemos una muestra del cultivo del algodón. Entonces acá vemos algodones de diferentes colores. Estos colores no son pinturas, son algodones que tienen su color natural de acuerdo a la genética de la planta. Y ellos sacaban algodones de diferentes colores. En la actualidad, de estos colores beige, marrón, blanco, todavía se ha podido conservar que está en punto de extinción un algodón que bota el color verde. Un verde muy claro, muy suave, el color muy bonito, es muy agradable verlo. No es un verde intenso. Y este color verde se detectó en muy pocas plantas que todavía se rescataron y ahora se están reproduciendo para evitar la extinción del algodón verde. Hay tampoco que uno no se imagina ver todavía prendas confeccionadas con algodón verde, pero sí hay algunas prendas de artesanía pequeñas que se están utilizando, digamos, para poder fabricarlas con este algodón verde. Entonces, esa variedad de colores es también bien interesante. Eso da un índice de que ellos cómo cultivaban y controlaban de alguna manera la siembra. O sea, empezaron a domesticar las plantas también de esa manera. Le dieron mucha importancia al arte y a la música. Ellos tenían la antara, el pututu, que son, digamos, flautas de caña, y también las flautas de hueso, las flautas de caña.
Entonces, esto hace de que el nivel de sensibilidad y de interrelación cultural con las otras culturas se interesen más por el uso de estos instrumentos y tenían un valor complementario para las actividades religiosas y celebraciones que se daban. Bueno, aquí estamos viendo que, por ende, todo lo dicho, pues ellos no tenían un ejército. No existía para ellos el ejército, ni tampoco se preocuparon en formar un ejército de guerreros, ¿no? Dado de que su religión y la fortaleza, digamos, de compromiso social era esa, pues todos andaban en una armonía. Y esto es justamente lo que sorprende a los arqueólogos, que no se ven vestigios de matanza, de guerra, de pelea, de pugna por territorio, de pugna por la riqueza, sino se ve todo lo contrario. Caral es una civilización próspera que desarrolla muy rápidamente dado a este orden social y de producción, porque todo está basado en la práctica de la religión y cumplir su parte de trabajo individualmente cada uno, especializadamente, y eso permitía, vuelvo a repetir, la comercialización, el intercambio de mercancías con otras civilizaciones cercanas. Entonces, en este mapa estamos viendo, Caral está en la costa litoral del Pacífico y Caral comercializaba en esta línea marrón, por ejemplo, se va hasta arriba y ya llega al Ecuador, donde en el Ecuador traían el espondylus, que es una concha digamos, de color coral y servía pues para la ropa, para las joyas, y luego también Caral comercializaba al otro lado de los Andes, no solamente en la zona andina, sino atrás de los Andes, hasta la zona de la selva, porque Perú tiene 3 regiones. La costa es toda la parte, la línea, la franja costera. Después viene la franja andina, que son toda la cordillera de los Andes, y en la parte de atrás de los Andes es la franja de la selva o la Amazonía, que es, digamos, la parte de un territorio totalmente distinto. Son 3 regiones con climas diferentes y con características de paisaje y de vida natural totalmente distintas. Entonces Caral tenía esa buena ubicación de poder comercializar con las 3 regiones, inclusive con Ecuador, ya que consideraban que el espondylus era una de las piezas importantes para inclusive la vestimenta de los sacerdotes, de la gente noble, y eso significaba un poder social también, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que se ha ido encontrando, pero no tenían fuerza militar. Aquí la vida del poblador estaba dedicada a producir para su subsistencia y efectuar trabajos de construcción, remodelación de los edificios públicos para los cuales eran convocados periódicamente. Aquí estamos viendo cómo se organizaban y cómo iban ellos construyendo, ¿no?, las pirámides, las construcciones con los materiales y el proceso constructivo. Se encontró esta piedra alrededor de un círculo, en el centro de un círculo, y se dejó tal cual. Esta piedra es como una estela, donde a la interpretación de la arqueóloga es como un reloj solar. Es el reloj solar anticipado al reloj solar que tenían los incas, el Intihuatana. Entonces, este reloj solar era creado para controlar el tiempo, el día, por la cultura, la civilización Caral. Increíble, ahí está, lo estamos viendo, esto es de ellos, lo dejaron, ahí está, en el mismo lugar, es la misma piedra, no la han puesto ni la han encontrado caída, está en el mismo lugar donde dejaron esta gente la piedra. Y se respeta, ¿no?, ese hito importante en Caral. Ahora, aquí estamos viendo algo también interesante. La traza urbana. La traza urbana se divide el mismo territorio en 2 partes, ¿no? Donde podemos hablar aquí en esta zona del mapa de la mano izquierda, vemos que existe una línea divisoria
prácticamente de acuerdo a la topografía del terreno. Y aquí viene algo que yo me quedo siempre pensativo, el por qué. Hasta ahora no le encuentro una razón, pero siempre me hago la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué cuando hicieron esta transurbana pusieron el Caral alto y después de esta línea que estamos viendo en el medio aparece el Caral bajo? Ahí está la dualidad, lo de arriba, lo de abajo. ¿Por qué tuvieron que en esta transurbana ser tan importante y decir el Caral de arriba y el Caral de abajo? Y el Caral alto está conformado por estructuras piramidales y residenciales. Alrededor de la gran plaza central se organizaban ferias según el calendario festivo. Mientras que el Caral bajo, ubicado al sur, organizado a lo largo de una gran calle. El templo del anfiteatro es el edificio principal de la ciudad. Ahí está. ¿Por qué? Urbanísticamente, ¿por qué? Caral alto, Caral bajo. ¿Y por qué organizaron de esa manera la ciudad? Pero ahí está construida, la estamos viendo, pero no podemos comprender aún por qué se hizo. Entonces, podríamos decir que esta traza se puede distinguir claramente en dos zonas referenciales, una nuclear y una marginal. La zona nuclear corresponde al lugar central con edificios distribuidos en dos sectores, Caral alto y Caral bajo. Y estos dos sectores manifiestan la dualidad presente en la ancestral cosmovisión andina. Esto antecede ya esta dualidad desde Caral. Para todas las culturas que van a venir después tienen el mismo concepto de la dualidad, ¿no? Sobre todo las culturas andinas que posteriormente se van a ir dando. Entonces, esto si no lo descubrimos, si no desenterramos las pirámides, si no vemos la ciudad y todavía falta desenterrar más, pues no nos damos cuenta que existía de esa manera, ¿no? Esa organización. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes, cómo Caral se ubica en esta parte alta, vemos el valle, estas son otras pirámides, la pirámide que más destaca es esta que tiene el círculo o la plaza hundida, y también hay otras que están pegadas en la ladera del cerro. Sin embargo, todas estas se organizan a través de esta topografía. Entonces, en la foto del ángulo izquierdo inferior podemos ver el cerro al fondo. A la mano izquierda es el Caral alto y a la mano derecha el Caral bajo. Sin embargo, aquí hay muchas viviendas que están enterradas. Cabe mencionar de que estas pirámides, cuando esta doctora Shadi viene a verlas, parecían cerros, parecían unas lomas, no tenían esta configuración, estaban totalmente enterradas. Entonces ella empieza a excavar, a limpiar estos cerros y empieza a encontrar, digamos, como los andenes, plataformas, sigue limpiando y de pronto no es un cerro, es una pirámide. Y lo mismo pasa con todas. Entonces cuando limpian, se va viendo que son pirámides y se va determinando en un mapa cómo están ubicadas y todo este tema que es muy interesante sobre la ubicación de las pirámides en Caral. Ahora miren, en la foto de la mano derecha se dan cuenta que Caral está en una parte alta, en una plataforma alta. Al fondo se ve el mar y ahí está el valle, ¿no? Aquí en el Perú, los meses de enero, febrero y marzo, cuando hay un sobrecalentamiento en el globo terráqueo, se produce un fenómeno climático con fuertes lluvias y hay un desborde del río. El río viene muy cargado y muchas veces se acumula el agua y tanto llueve que entre los cerros baja caudales de agua y nosotros esos caudales de agua con barro, con piedras, viene pues como un aluvión. Y eso es lo que origina el fenómeno del Niño. Entonces, ellos conocían bien que era el mejor lugar para construir su ciudad en estas plataformas urbanas que estaban seguras del fenómeno del Niño, que no necesitaron ponerse al lado del río para captar el agua, porque ellos hicieron las canalizaciones para que llegue el agua hasta acá. Entonces tenían condiciones de una ingeniería hidráulica, las pendientes, las canaletas, para poder alimentar de agua para la convivencia de sus habitantes en esta zona
pero estaban aislados y protegidos. Entonces, muy cerca del mar, muy cerca del río, muy cerca de la zona agrícola y libres del problema del fenómeno del Niño. Y ellos dominaban muy bien el clima. Aquí estamos viendo algunas arquitecturas monumentales, las pirámides y templos hechas a base de adobe y piedra, o sea, la piedra fue unida con una masa de barro, ¿no? Y también usaban troncos para poder colocarlos como si fueran pilares y poder encima poner techos, ¿no? Techos ligeros con fibras vegetales, con maderas y bueno, y barro encima de estas fibras vegetales. Lo más imponente en altura fue el edificio de la pirámide mayor, que es la que estamos viendo acá, que tiene el círculo y la plaza hundida. Y aquí hay una maqueta en una reconstrucción de lo que debería haber sido en sus inicios. Aquí en la foto estamos viendo la ruina en el estado que están ahora. Y estas paredes de estas estructuras finalmente no eran simplemente de piedra, estaban cubiertas de barro y pintadas de blanco o amarillo claro, y raramente de color rojo, porque ellos conocían los colorantes, los ocres, los minerales que hay en esta zona. Cada edificio tenía una escalera central que conducía hacia la parte superior, donde se hallaban varios cuartos. Estos cuartos eran los que tenían los techos, estaban protegidos con una, digamos, construcción mucho más liviana, a base de madera, a base de fibras vegetales, que terminaban de cubrir al usuario. En el cuarto principal había plataformas bajas ubicadas en 2 o 3 de sus lados, y en el centro había un fogón. Entonces, este fogón es un símbolo religioso muy interesante y era un hoyo puesto en el suelo, recubierto con barro, y al comienzo, pues, los indicios indican, pues, de que este fogón tenía una función ritual, ¿no? De una ceremonia religiosa, donde se interpreta por los restos que se han encontrado en el fogón de ofrendas que han sido quemadas. Y cuando han analizado, eran estas ofrendas quemadas, se ve vestigios de alimentos, hay telas, hay algunos animales que han sido, digamos, ofrendados, ¿no? Y cada pirámide tiene un fogón. Los fogones cambian de forma. Algunos son circulares, otros son cuadrados. Cuando hablamos de un fogón redondo y de un fogón cuadrado, hace alusión interpretada por los arqueólogos de que es una dualidad, ¿no? Se define como el fogón para los hombres, el fogón para las mujeres. Y siempre hay esa dualidad en estos rituales, en estas construcciones de Caral. La dualidad, acuérdense, desde ahora empieza aquí en Caral y va a seguir posteriormente definiéndose en muchos temas más de las culturas prehispánicas. Esta es otra vista que estamos viendo. Este es el anfiteatro, ¿no? Este es el anfiteatro y hay un escalonamiento, hay una especie, digamos, de plataformas y este espacio hundido está rodeado de un espacio central que existe entre las pirámides. O sea, se puede alrededor de ella acumular muchísima gente para espectar lo que justamente estaban representando. Esto le llaman el anfiteatro por la cantidad de actividades que pudieron haber supuestamente interpretado los arqueólogos. Siempre con rituales celebrativos, ¿no? Bueno, aquí tienen una vista interesante de las pirámides y todo lo que se está, digamos, redescubriendo. Y acá hay otro punto también interesante. Muchos de los diríamos así, de las imágenes en alto relieve que se dan en la pared hechas en barro, tienen ese alto relieve. Lo que pasa es que se ha perdido el color, pero vamos a ver en otras culturas cómo todavía estos murales en alto relieve mantienen el color. Es bien interesante. Y aquí lo que se está viendo es la fertilidad, ¿no? Entonces, se ve aquí otro punto también que es bien interesante analizar, que hay una culebra. Aquí hay el movimiento y la cabeza de la culebra que vienen en dos direcciones.
y la cara que estamos viendo en el medio es una semilla humanizada como producto de la fertilidad que le va a dar a la tierra, y luego la tierra devuelve en alimento a esta gente que en este momento simboliza el hombre, la mujer, la fertilidad, la semilla, y es todo un tema de interpretar siempre la dualidad, ¿no? La curva de abajo, la curva de arriba, las caras de la izquierda, la cara de la derecha. Bueno, la verdad que yo siempre me quedo pensando qué significa la dualidad. No solamente es un ritual religioso, sino que debe de tener un significado importante. Hasta donde se entiende que es buscar un equilibrio de vida, ¿no? Y bueno, acá tenemos el dibujito ya terminado, completo, donde habla de las serpientes que apuntan hacia la semilla que tiene una forma antropomórfica, y hay 4 cabezas humanas con los ojos cerrados. Y bueno, ahí tenemos una representación gráfica. Y esto se encontró, digamos, al desenterrar parte de un muro que estaba por muchos siglos tapado. Gracias a ello se rescatan estas imágenes que estamos viendo ahora. Bueno, dice, el relieve representa la memoria colectiva de las dificultades que afrontó la sociedad debido al cambio climático y a la escasez del agua, que afectó seriamente a la productividad agrícola. Entonces ellos esperan de que con esta simbología pues se restablezca la fertilidad. Acá también hay otras imágenes de la fertilidad, ¿no? Estas imágenes también han sido descubiertas, están tal cual se descubre. Al desenterrar estos muros lo hicieron con mucho cuidado. Aquí vemos figuras humanas. Por otro lado vemos un pescado. Vemos aquí una figura antropomórfica. Parece que fuera un sapo con manos sacando una cabeza. Y esto también es la fertilidad, que está relacionándose a la lluvia, a la abundancia, que es lo que ellos piden, ¿no? Y luego aquí también vemos otra cara y a un personaje antropomorfo con una cara humanoide, pero bueno, es parte de lo que se ha ido descubriendo y todavía se sigue interpretando, ¿no? El significado, porque estos son murales que se abrieron, se tienen los registros y se están estudiando aquí que el significado. ¿Qué cosa es lo que quiere dar como mensaje? Y aquí viene algo bien interesante. Nosotros como arquitectos tendríamos que tomar un poco más de atención en algunos puntos interesantes. Hace 5.000 años hicieron esto, por Dios. Es un tema que realmente, si lo profundizamos en un pensamiento, es apasionante. Porque Perú tiene, a través de su historia, es un país primero sísmico, y a través de su historia ha habido cíclicamente cada 100 años sismos muy fuertes, en la época pre-inca, en la época colonial, en la época republicana y en la época contemporánea. No deja de haber movimientos sísmicos. El último, que fue el más fuerte, fue en el año 2007 en la ciudad de Pisco, donde se produce el buen pisco peruano, donde la ciudad de Pisco fue afectada con una incidencia de cerca de 8 y pico, 8.10 de fuerza sísmica, que afectó a esta ciudad del sur de Lima, donde se desplomaron muchas casas y hubo un gran problema. Entonces, esta cultura caral conocía el problema también que ocasionaban los sismos. Seguramente lo vivieron. Y yo no sé de dónde sacan esta idea, pero estas son unas mallas hechas con una cabuya, con una soga, unos hilos que lo tejen de las pencas de las plantas estas que crecen, de los cactus, y empiezan a hacer estas sogas y empiezan a hacer como unas canastas para adentro poner elementos que puedan tener en el momento del movimiento sísmico un movimiento interno de este relleno entre las piedras que van acumulándose, y entre estas cestas, diríamos, tejidas y rellenadas de piedra, entre ellas como grandes bloques que también se mueven y amortiguan el movimiento para no agrietar las paredes que vienen encima o que cubren encima, digamos, los muros. Entonces,
se ha descubierto estos tejidos que son de diferentes formas. Miren acá, por ejemplo, a la derecha son de otra manera, son como bolas, aquí son rectangulares, aquí en esta vista de la derecha es como si fuera una pared hecha justamente de una suma de estas redes cargadas de piedras, ¿no? Y en la vista de abajo estamos viendo un recinto donde esos 4 círculos que hay en cada esquina, pues ahí va un árbol o un tronco de un árbol para poder hacer el techo también de vegetal, ¿no? De vegetal y fibras vegetales para poder habitar en esta habitación. Entonces, todo esto es bien interesante lo que se va encontrando. Y bueno, ellos también utilizaron los ladrillos de barro de diversas formas sin utilizar moldes. Es otro de los puntos interesantes. En otro momento vamos a ver que la cultura, por ejemplo, más avanzada que esta, la cultura mochica chavín, ellos cuando hacen muros totalmente esbeltos y muy altos, hacen juntas sísmicas. Cada cierto tramo aparece una separación del muro, una parte de la otra parte, porque ahí hay una brecha que es una junta sísmica, que es la que actualmente nosotros usamos en los edificios de concreto. Ellos ya conocían que esa era una de las soluciones para que no se derrumben sus construcciones. ¿Cómo lo sabían? La verdad que no sé, que me intriga y me pregunto por qué lo aplicaron y cómo llegaron a esa conclusión. La verdad que es muy interesante tratar de entenderlo, pero lo hicieron y nos han dejado huella de esas conclusiones. Y bueno, aquí los pilares que se usaron fue de sauce o arango, los techos se usaron de caña carrizo, caña brava, amarrados con soguillas de junco, y encima le ponían una torta de barro. Esto es una imagen cuando hacen la plataforma de las pirámides. Ven ustedes estas líneas rojas, están indicando cómo le dan estabilidad a esta estructura del muro con estos rellenos de estas mallas rellenadas de piedra. Miren cómo escalonadamente iban colocando para darle mayor resistencia y seguridad. Y esto funciona, por eso es que han pasado tantos terremotos que esto no está desarmado por los terremotos. No se ven paredes hundidas, no se ven paredes rajadas. Bueno, ahí estamos viendo. Y aquí hay una reconstrucción de un aterrazamiento en esta foto de la mano derecha, ¿no? Entonces, en estas separaciones, pues se rellenaba y luego se estaba tratando de hacer las terrazas una vez que se rellenaban con estas bolsas, diríamos así, con estas mallas cargadas de piedra. Esta es una técnica bien interesante que la menciono rápidamente. Estamos viendo la imagen de la mano izquierda. Acá en el Perú, esta técnica se llama la quincha. La quincha. Por si acaso es muy distinto al quincho de Argentina. En el quincho se prepara la carne asada. Aquí no, la quincha es una estructura de madera vertical que se usa tronco de árbol. Luego la caña se pone trenzada en forma horizontal, también en forma vertical en este caso, y luego viene la masa de barro puesta sobre la caña en ambos lados, de tal manera que es un muro muy liviano que está forrado por ambos lados con barro. Entonces, estas cañas son atadas, como vemos en esta foto, a estos postes de madera con unas, diríamos así, unas sogas vegetales. Y aquí tenemos una vista central, más o menos cómo se arma el muro. Y bueno, aquí hay otro principio también estructural de cómo hacer la plataforma de la pirámide. Una argamasa de barro, piedras, argamasa de barro, o sea, van haciendo un intercambio de material hasta que van consolidando la altura de estas terrazas. Es bien interesante, pero solamente de pensar que hace 5.000 años atrás, de pronto un grupo humano que era nómade viene, se asienta y crea una civilización con todos estos criterios. La pregunta es, ¿tan rápido conocieron todo esto? Es lo sorprendente.
Enrique, hay Sí, muchas preguntas, hay algunas cositas, aportes. sí, Desde ya sí, estaban por diciendo de favor, que no, no me molesta la interrupción, no, más bien no, si hay no, alguna no, pregunta, no, encantado. no, son pequeños aportes. Estaban algunos diciendo de que acá son gaviones, por ejemplo, en Argentina. Sí, Después, sí, aviones, eh, sí. la pregunta era qué población tenía aproximadamente Caral. Y Yo he fascinados con tratado, esta explicación, fascinados. Dale. sí, 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 a ver. sí, perfecto. Yo me hice esa misma pregunta. ¿Qué población era la que tenía Caral? Y la verdad, por más que estuve averiguando, no hay a ciencia cierta la cantidad de gente que habitó en Caral. Es Claro, más, en los documentos claro, oficiales tampoco lo dicen. Hay que entender de que esta es una cultura, una civilización que hace pues más o menos entre 20 años que se ha descubierto y claro. recién se está estudiando, es una cosa nueva. Pero yo me atrevería a opinar que posiblemente pudo estar entre 60 y 100 mil habitantes, posiblemente. A lo más pudo Claro. haber llegado a 150.000, pero no creo que hayan sido más. Lo que Está pasa es de que perfecto. en Caral, como Caral era el mayor centro poblado, pero Caral tiene otros asentamientos humanos cercanos con una Claro. magnitud menor. Entonces, si sumamos todo, posiblemente la población era mucho más grande. Todo este valle de Supe, Caral era mucho más grande, pero Caral como Caral, centro religioso, pues yo estimo más o menos posiblemente esa población. Sí, A lo sí, mejor estoy equivocado. coincido contigo porque todavía están muchas casas enterradas, digamos. Está todo bajo Muchas. tierra, entonces no sabemos cuántas viviendas había, Y aunque no, la todavía. capacidad de las pirámides nos damos cuenta cuánta gente podía haber. Y lo otro que también no lo tenemos que saber todos es que Caral no era amurallada, no tenía murallas porque no No, había eso. no. Y ahí seguimos, pero muy bien, estamos reinte. Bueno, perdón, otra cosita, me hiciste acordar al Hotel Imperial de Wright, de Japón, que también vínculos móviles, todo que se pueda mover. Así que excelente. Pero sí, Bueno, no tenía murallas. sí, por favor, si hay alguna pregunta, me interrumpen, No, no, dale, encantadísimo. dale, seguimos. Ok, aquí Dale. estamos viendo algunos puntos interesantes de muestras que se han encontrado. Por ejemplo, conocían la plomada. En el ángulo inferior izquierdo está la plomada. A ver, Está la ahí barra. está, la plomada. Y Ah, es muy muy bien, parecida a la que usamos ahora. claro. Por Dios, estamos hablando 5.000 años atrás y la 5.000 años. plomada es la misma. Es Claro, una cosa increíble. Aquí está claro. el quipu más antiguo. Eran unos nudos, unos rollos en los hilos. Aquí hay la red de pesca. Ya habían hecho la red de pesca. Y bueno, aquí estamos, sí, sí, estamos aquí viendo los aviones acá abajo también, ¿cierto? Y aquí sí encontraron a una momia. Esta sí, este es un ser propio del lugar. Parece que fue un entierro de un personaje importante porque tiene aquí algunos recipientes y tienen alguna característica por el lugar encontrado de ser un personaje importante, ¿no? También esta momia todavía no está terminada de estudiar. Todo lo que se encuentra se deposita y se va haciendo los estudios. Cuando hay que hacer algún estudio más con mayor equipamiento y certificación, lo mandan a laboratorios de Alemania, lo mandan a laboratorios de Estados Unidos para que haya una mejor comprobación de las pruebas y nos den unos resultados que confirmen lo que los arqueólogos peruanos están haciendo. Ahora, ojo de que vienen arqueólogos de Japón, vienen arqueólogos de diferentes partes del mundo y se unen al grupo de arqueólogos peruanos para contribuir con las exploraciones y los estudios, porque acuérdense de que Caral es patrimonio mundial y todos estamos inmersos en este nuevo descubrimiento. Por decir, todos estamos comprometidos en apoyar a Caral en el mundo y lo que Caral dé es para todo el mundo, ¿no? Esa es digamos, la última declaración que se hizo, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo el fogón. Este fogón es el fogón religioso y cada altar tenía este fogón. Y estos fogones están en la parte alta de las pirámides.
Muchos de ellos están en la parte alta de las pirámides, hay otros que están en el primer piso también de la pirámide. Pero miren, aquí hay un corte en fondo negro donde es como un plato, una fuente con una entrada de aire que atraviesa y sale al medio. Y entonces es un ducto de aire, de toma de aire. Y aquí en la foto estamos viendo cómo entra el aire y en el medio hay una abertura. Entonces, el tema que se utiliza acá, la temática es de que se aprovecha la dirección del aire, va a entrar por ese túnel, va a agarrar una velocidad tremenda y va a alimentar y avivar la flama, por lo tanto, de una forma tan acelerada que este fenómeno físico hoy en día, cuando se aplica en arquitectura, se le conoce como el efecto Venturi. Y ellos lo aplicaban para el acto ceremonial y quemar las ofrendas. La entrada del aire es tan fuerte que alcanza una velocidad tremenda donde asegura de que el fogón muy rápidamente encienda y se mantenga por un buen tiempo, ¿no? Siempre va a producir el fuego. Entonces, esta es un fogón ceremonial, un fogón sagrado, redondo, y aquí abajo en la foto de la mano izquierda, en el ángulo inferior, es el mismo fogón, pero en forma cuadrada, ¿no? Ahí está lo que yo decía, la dualidad, ¿no? El fogón del altar mayor solo podía acceder a los altares del fuego determinadas autoridades religiosas, políticas y sociales, porque se daba ofrenda, se pedía, no sabemos todavía quién era el Dios de ellos, pero se pedía que la naturaleza favorezca y pueda darles el alimento, ¿no? Y acá hay un plano con medidas que se ha puesto para justamente indicar cómo funcionaba el fogón, ¿no? Todos estos son detalles técnicos que los aplicamos hoy en día y ellos ya lo estaban aplicando. Y aquí hay algo interesante. En la pirámide, en el áspero, muy cerca a Caral, que es parte de Caral, hablan los ojos de Dios. Este es como una mandala muy interesante que tiene un simbolismo espiritual, tiene un simbolismo, si ustedes ven, la cruz hay 4 o 2 partes, diríamos, pero siempre hay una dualidad, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo, lo de un lado, lo del otro lado. Y esto tenía colores. Entonces, cada color se supone que tenía un significado. Y ese significado son los mensajes que en ese momento, en un acto religioso, ceremonial, se transmitía al pueblo, porque eso era un símbolo de una petición, por decirlo, de un deseo, de una necesidad que tenían ellos ante su Dios. Y acá hay alguna representación en la foto de abajo y de la del costado, cómo era la vestimenta y las pinturas en las caras. Vamos a ver posteriormente que la cultura mochica las absorbe y son muy parecidas a estas, sobre todo en los guerreros, en los sacerdotes, en la señora de Cao, que tenía inclusive los tatuajes en los brazos de unas arañas y que se encontró la momia y está pintada en cera. Es una cosa tremenda, pero todo viene de acá para adelante. Bueno, dice la monumentalidad de sus templos y pirámides escalonadas, la ciudad sagrada de Caral debió ser el centro religioso de esta civilización. Lo que estamos viendo era el centro religioso donde existían los fogones que se quemaban las ofrendas, ¿no? Que se compartían. Bueno, se construyeron los altares en forma circular y cuadrada, posiblemente en relación con las diferencias de género, con muros de piedra y quincha, cañas o juncos recubiertos de barro. Entonces, todo esto tenía siempre una intención espiritual, religiosa, y aquí entramos ya a Caral y la astronomía. ¿Ven la foto cómo estamos viendo en esa pirámide? Esa pirámide es bien interesante porque tiene una alineación con el astro. Entonces nadie sabía cómo era esto. Entonces la doctora Shadi en 1997, se dan cuenta, miren la fecha, prácticamente es muy cercano. Ella plantea la hipótesis de que las edificaciones de la civilización de Caral
se habían construido bajo un ordenamiento astronómico. No estaba segura. Ella planteó esa hipótesis, que después el doctor Ichutsuka del Instituto Geofísico del Perú realizó mediciones directas y fotografió las puestas y salidas del Sol, la Luna, las estrellas y las constelaciones, coincidiendo que los edificios piramidales presentan una relación con las salidas y puestas del Sol. Entonces no era una coincidencia. Aquí se empieza a comprobar que tenía una relación cósmica. En el 2010, el arquitecto Luis Marroquín, en su tesis de la maestría para la Universidad Nacional de Ingeniería, hace unas mediciones y asocia las construcciones con el solsticio, descubriendo que estaban alineadas con el solsticio del 22 de junio y también con los equinoccios, las pirámides. En el 2014 se sigue con las investigaciones en el campo astronómico a profundidad en Caral. Se hicieron mediciones en 55 edificaciones ubicadas en 10 asentamientos arqueológicos que es parte de Caral, descubriéndose una asociación que no es por coincidencia, sino repetitivamente estas construcciones coinciden con el solsticio del 22 de junio y los equinoccios. Se demuestra y se comprueba repetidas veces de la sospecha de la doctora Shadi hasta el 2014 que estas mediciones tienen una orientación y tienen un significado. Lo que no sabemos es todavía por qué, pero están alineadas. El último estudio realizado en diferentes centros urbanos de la civilización de Caral ha demostrado que los antiguos habitantes se guiaron del Sol y de la Luna. Otra vez vemos aquí la dualidad, Sol, Luna, día, noche, luz, oscuridad, para sus construcciones piramidales y realizar sus actividades agrícolas con la llegada del solsticio de verano en diciembre, otra dualidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la astronomía los guía. Sabían ellos cuándo tenían que iniciar sus actividades agrícolas. Bueno, una nueva investigación realizada por la Universidad Nacional de Ingeniería del Instituto de Astrofísica de Canarias, España, y el Instituto de Ciencias del Patrimonio de España, confirmarían que la ubicación de los edificios principales guarda una relación con el movimiento de los astros durante el solsticio del 22 de junio. El Sol se oculta por las escaleras de la pirámide mayor. Ajá, ya vamos haciendo estas mediciones, descubriendo un poco más cada vez, pero vamos comprobando de que esto no es pura casualidad, sino que están hechas con ese conocimiento y esa orientación al propósito. Hace 5.000 años los antiguos pobladores ubicaron y orientaron sus edificaciones más importantes de acuerdo con las relaciones astronómicas. Quisiéramos saber cómo ellos en esa fecha de vida que tenían conocían la astronomía, cuál era su mundo, ¿no? Porque es muy interesante a través de los tiempos entender que han cambiado la ubicación de los astros y las constelaciones, pero en 5.000 años, pero ellos ya conocían. Entonces, aquí aparece otro efecto bien interesante. Se observa en la pirámide mayor, en la pirámide menor y en las otras pirámides, cuando se traza un eje, que hay un paralelismo. Esto no es coincidencia. Alineamiento y paralelismo de las pirámides de Caral. Se observa el paralelismo entre los ejes axiales de la pirámide menor y la pirámide de la galería y de la pirámide mayor, tomándose como referencia el eje geográfico norte-sur, ¿no? Para medir los ángulos de los ejes axiales de las pirámides en donde se encontró en forma reiterada la orientación azimutal aproximada de 994 grados hacia el noroeste. Ahora, esto se vuelve a repetir. En cada alineación se vuelve a repetir esa orientación azimutal. Es increíble. No es coincidencia. Ellos sabían lo que estaban haciendo y cómo construían. Acá habla de una característica remarcable de estos alineamientos paralelos para los ejes axiales de la pirámide menor, pirámide de la galería y los muros aterrazados de la pirámide mayor. Estos están coincidiendo con la proyección azimutal del ocaso del disco solar.
con el horizonte meridional durante el solsticio de invierno 22 de junio para la latitud geográfica donde se ubica Caral. En la organización del lugar se aprecia que las pirámides tienen alineamientos denotando un conocimiento avanzado de astronomía de sus pobladores en la planificación del lugar. O sea, en conclusión, podríamos decir que la traza urbana, el planteamiento urbano de Caral, el barrio de arriba, el barrio de abajo, la ubicación de las pirámides entre cada una de ellas, tiene una posición que guarda una relación astral, ¿no? Posiblemente lo que falta descubrirse es con qué astros de aquella época tienen su alineación. No lo sabemos, pero sí corresponde, cada ubicación no está hecha adrede. Está ubicada posiblemente de acuerdo a la misma posición astral de ese momento, lo que ellos pudieron hacer, lo representaron del cielo a la tierra. Y yo me hago siempre la pregunta, ¿y cómo tenían tanto dominio hace 5.000 años atrás? Por Dios, es una cosa increíble. Bueno, entramos a una información complementaria de Caral, que es la información del quipu. Aquí tenemos varios quipus con nudos, con hilos, unos más largos, otros más cortos, que no tenemos. O sea, es como que ahorita no tenemos la clave para descifrar el significado de estos tejidos. Inclusive aquí hay un quipu inca en la foto de abajo con un quipu de Caral, que no hay una diferencia, pero siempre es el mismo concepto de hilos con nudos, y cada uno de estos quipus es la forma como ellos escribían y anotaban. No sabemos qué cosa es lo que dicen, porque no hemos encontrado todavía diríamos así, la clave para poder descifrarlos, pero sabemos que ahí hay una información tremenda. No hemos encontrado todavía la roseta que nos dé la clave de lo que podría significar estos quipus, porque hay una gran cantidad de quipus que se han encontrado y están guardados, pero no se entienden, no se pueden descifrar aún. Seguramente que hay muchísima información guardada que es posible que podríamos, el día que se descubra, pues entender de otra manera estas civilizaciones, su forma de vida, en fin, mucha información de estas culturas, tanto la inca como la de Caral. Pero esto nos queda todavía en el misterio y ahí está como un vestigio de su escritura. Y lo más interesante y lo último que se avanzó en Caral, se están haciendo científicamente la reconstrucción del ADN de la civilización. Y esto es muy interesante porque se han sumado algunas empresas que están contribuyendo justamente a llevar adelante esta investigación científica, donde se trata que se analizan muestras que van a revelar la forma de vida, y estas muestras son sacadas justamente de unos coprolitos que se han encontrado, ¿no? Que es masa de materia fecal endurecida que al excavar se han encontrado que esos coprolitos son masas orgánicas que se han, digamos, endurecido a través del tiempo, pero son de origen humano. Entonces, son de los pobladores que vivieron ahí. Y se han recogido de 12 asentamientos de Caral, ¿no? Y la investigación va a determinar la salud de sus habitantes, qué relación tuvieron con los recursos naturales a su alcance, qué patógenos estuvieron desarrollándose en el medio ambiente, qué enfermedades pudieron haber tenido, cuáles eran sus hábitos alimenticios, y posiblemente nos digan también cuál fue el verdadero declive de esta civilización. Caral desaparece porque al parecer hubo una sequía tremenda donde el pueblo no podía subsistir y migró hacia la zona andina. Entonces, estos pueblos quedaron prácticamente sus edificaciones abandonadas y se crearon en otros lugares donde había abundancia de comida o donde pudieron rehacer su vida. Entonces, Caral sufre, hay una hipótesis que podría haber sucedido en una gran sequía la migración de esta población a la zona andina. Entonces, se van conformando otras civilizaciones. Es muy interesante todo esto.
Entonces, el cambio climático empezó y afectó a las personas de la vertiente oriental primero, luego ellas migraron hacia las vertientes occidentales, donde está el recurso marino en búsqueda de alimentación, donde se puede identificar con qué problemas llegaron. O sea, o se van al lado de la costa o se van cerca de la zona andina. No hay otra solución, porque no se pueden quedar en este lugar, porque no hay siembra, no hay agua, empiezan a tener problemas para subsistir. Entonces, esto es más o menos lo que fueron ellos soportando en toda esta civilización. Y aquí tenemos a los biotecnólogos, donde están haciendo muestras muy pulcros para determinar posiblemente estas condiciones del habitante de Caral. Aquí hay una representación bien interesante donde se celebró el Caral Raimi. Caral Raimi es una fiesta religiosa donde se celebró y se hizo toda una representación, algo así como el Inti Raymi en Cusco, que es una fiesta religiosa. Igual acá se hizo. Y luego se celebró en la noche, que hicieron una iluminación, un esfuerzo extraordinario, donde se ven estas pirámides en su ubicación real y cómo se dan en relación a este espacio central público, ¿no? Es impresionante las pirámides, cómo se ven. Bueno, en este caso, pues llegó gente de diferentes países para unirse a la celebración y fue toda la noche, hasta el día siguiente.